Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast Memorias de Universon. Estoy muy feliz. Primera vez que tengo una conversa tan larga fuera de cámara, fuera de micrófono con nuestra invitada porque la quería conocer hace mucho. Es amiga íntima de una mentora mía que ya conocimos en este podcast, que es la Sharoni Rosenberg, que me ha ayudado mucho en mi camino, me ha inspirado y que sé que a muchos de ustedes les gustó el capítulo. Ella desde el minuto que nos conocimos me dijo, tienes que conocer a esta amiga. Es una inspiración espiritual. Milena Pantoja es canalizadora, fundadora de Palabras del Todo. Ese Instagram, vayan a seguirlo, vayan a la página web de eso para conocer más de ella, para ver los distintos programas que ofrece para ayudar a las personas. Ya vamos a ver todas estas cosas. La quise invitar para... Yo era muy ignorante de lo que era la canalización. Era esto es ser medium, no sé qué, era muy inculto y llevo una semana de estudiarlo, investigarlo y aún así tengo muchas preguntas que traté de bajar al papel. Quiero hablar con ella, algo que también viviré mucho al hablar con Sharoni, que fue del alma. Ella fue la primera persona en hablarme del alma, yo creo, así, fuera de una iglesia, como normalizándome yo le dije, explícale la vida a un extraterrestre, y me dijo, no puedo explicarla sin hablar del alma. Y es de las respuestas más curiosas y me lo desarrolló y fue, necesito saber más de esto. Quiero hablar de autenticidad, porque acá hay una persona única, auténtica, que en una de sus charlas que vamos a hablar hoy día de eso, habla de esto de sentirse bicho raro versus el ser normal, supuestamente, que es algo con lo que empatizo y que ha sido también un poco mi búsqueda, y hablar del propósito y la misión de cada uno. La estructura de la entrevista, como saben, siempre es distinta, y aquí esta invitada, Milena, la decidí hacer especialmente personal, y ella siempre habla de que tenía un lado A y un lado B, sus dos lados, así que vamos a recorrer su vida según los lados de Milena. Así que vamos a pasar por el lado A, luego el lado B y terminar con una sorpresita. Así que la primera pregunta es, ¿cómo estás, Milena? Estoy con los pelos parados, que es como me pongo cuando algo me entusiasma mucho y estoy llena de energía y cuando sé que lo vamos a pasar muy bien. Así rico. Que así estoy. Listo, gracias por estar aquí, estoy eléctrico. La primera parte de tu lado A, quiero hablar de tu infancia. Siempre hablo con las personas de dónde vienen, yo le doy mucho valor a esos primeros años, a esos primeros intereses. ¿En qué de ti, en esa Milena niña, podría verla y decir, me hace sentido de que se convirtió en ella, la que soy? Ay, qué buena pregunta. Bueno, primero, una Milena muy curiosa, todo me gustaba, todo, desde muy chica. Desde la naturaleza, me gustaba el colegio, en el colegio me gustaban todos los ramos, arte, literatura, filosofía. Fue muy difícil después para mí decidir qué iba a estudiar, por ejemplo. Y yo te diría como siempre recuerdo haber sido como muy lúcida y haberme preguntado las preguntas como más esenciales desde muy chica. Tengo un recuerdo que está fijado en mí, de estar como acostada en mi colegio siendo chica, como en esas colchonetas de salto alto, sí. Acostada en el recreo mientras mis amigas jugaban y todo, yo estaba acostada mirando el cielo y yo preguntaba, ¿qué es el amor? ¿Por qué estoy acá? Filosofando. Entonces, ahí estoy, y lo otro siempre muy... como picarona, mantengo el sentido del humor hasta el día de hoy. Es como una parte mía muy densa, sí, y hay otra parte mía que igual me río todo el rato de mí. Y eso también está hoy día vigente. ¿Te gusta esa niñita? Si la ves ahora... Me encanta, me cae increíble y me encantaría decirle como, oye, está todo bien, no eres rara. Para que surgieras así, ¿cómo era tu hábitat en esa infancia y juventud para que tu curiosidad se explorara? Como había muchas personas alrededor tuyo que estaban así de despiertas, que incentivaban esto en ti. La verdad no. Ya. No, nací en un mundo bien, mis papás son como más dedicados al mundo más científico, son los dos dentistas, mi papá después fue cirujano, son del mundo académico, mi papá tiene una vocación, un espíritu de servicio muy fuerte que a mí me marcó mucho. Pero en general como muy rodeada de la vida cotidiana, de lo simple, de lo concreto. Yo soy el bicho raro de mi familia, de todas maneras. Yo desde muy chica miraba y yo como que siempre me preguntaba, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy aquí? Siempre desde muy chica.
pero de todos modos con una vida de la que tengo unos recuerdos preciosos, las vacaciones, la playa, como tengo todas esas como recuerdos de una infancia muy, muy linda. Qué bonito. ¿Eras más indoor o outdoor en tu infancia? Yo te diría que una mezcla, fíjate, de indoor y outdoor. Tengo como unos como recuerdos de esto que te digo, de estar en la playa, de explorar, de eso, pero también muy hacia adentro mío. Como más que indoor, tengo esos recuerdos de estar como adentro mío, como pensando, reflexionando, tratando de entender. Y eso pasando a tu juventud, porque uno en la juventud ahí, cuando uno es niño, uno es nomás. Pero cuando uno es joven se compara o se trata de ajustar. ¿Cómo lo hacías con ese mundo interno? Mira, yo cuando joven fui completamente rebelde. Totalmente rebelde. O sea, me rebelé contra todo. Si había que ir vestida de una manera al colegio, yo iba vestida de otra manera. Como no se podía. Cuestionadora, ¿por qué hay reglas así? Sí. Totalmente. Entonces, yo me acuerdo que una vez fui a Franklin a comprarme unos bototos, porque yo quería usar bototos y en Chile no vendían en esa época, porque soy muy vieja. Entonces, ahora venden esos bototos taquilla. Antes no vendían y yo quería esos bototos taquilla. Entonces, me fui al centro a comprar unos bototos como de milico, así andaba y llegaba al colegio con esos bototos, imagínate, con la cuestión afuera, la blusa afuera. No, o sea, tenía puros uno en presentación personal, todas esas cosas. Bueno, me echaron del colegio, me hacía la cimarra, pero todo esto era porque yo sentía que yo quería aprender más de la vida y que en el colegio yo no estaba aprendiendo de la vida, no estaba aprendiendo lo importante. Entonces, era tanto así que las profesoras, como yo cuestionaba mucho, las profesoras de filosofía, de literatura, me abrían las puertas del colegio para que yo me hiciera la cimarra y me decían, ok, Milena, y decía, tengo que estar en el centro, quiero ir al Museo de Bellas Artes. Y entonces me decían, ok, te dejo irte del colegio, te abro la puerta, pero tú me tienes que traer un informe mañana de lo que viste en el Museo de Bellas Artes. Y yo me tomaba la micro, me iba al Museo de Bellas Artes, veía la exposición, les hacía el informe, al día siguiente se los entregaba. Y yo tenía esta como educación paralela fuera del colegio clandestina. Y lo otro era que no sabía mucho qué hacer conmigo porque a mí me iba muy bien en el colegio. Yo fui la mejor alumna, estudiaba muy poco, pero tenía promedio, no sé, 6.8, ya no me acuerdo. Y entonces no sabían qué hacer con este ser que era como muy rebelde por un lado, pero por otro lado le fascinaban. Potencial del racional, del potencial común. Total, entonces siempre fue ese bicho raro, como que no sabían qué hacer conmigo y en la universidad lo mismo. O sea, carreteaba de lunes a domingo, llegaba del carrete a clase, pero también fui la mejor alumna de mi generación, entonces era algo, siempre fui así como en esta cosa como bien rebelde y que yo siento ya llevado más a lo interno, que era como mi lucha, como por, ok, les voy a dar todo lo que quieren, me voy a sacar un 7, voy a ser supuestamente adecuada como hay que ser, lado A, pero quiero que quede súper claro que yo no soy eso, ¿te fijáis? Como, siento que era parte de una lucha interior de mi ser que estaba en conflicto por salir y no sabía cómo salir, porque en el fondo nadie te llama, o por lo menos en mi época, ahora es mucho más y espero que sea más así, nadie te llama a ser tú, a ser auténtico, te llaman a llegar a un patrón, a un estándar, y yo nunca vi ningún estándar que yo dijera, ya, yo quiero ir para allá, te fijas, claro. Yo quiero jugar ese personaje. Y lo peligroso es que desde muy chico son estándar que son de bloques de 10 años casi, o sea, es como colegio, después de mira, dura 5, después de esos 5 viene uno que dura 30, y después de ese... Ahora sí, y ahí ya no... Bueno, es como un guión, tú que eres actor y guionista, yo creo que el guión de la vida antes era mucho más fijo, o sea, habían cosas mucho más fuertes, además, que tenías que estudiar, que tenías que casar, que tenías que tener hijos, que tenías que ir bien en el trabajo, que tenías que comprarte una casa, que tenías que tener... Y todos como tratando de cumplir ese guión sin hacerte la pregunta de si realmente es lo que tú querías hacer, si era tu camino o no. Rebobinando un poco aquí a tu cuarto medio, elegiste ingeniería comercial y fuiste la mejor de ingeniería comercial. ¿Por qué ingeniería comercial? Con el abanico de opciones. Bueno, yo creo que hay muchos ingenieros comerciales que me están escuchando y nos están escuchando ahora que estudiaron por la misma razón, porque en el fondo era una carrera que supuestamente mezclaba muchas cosas.
yo, bueno, yo defraudé a mucha gente cuando elegí estudiar ingeniería comercial, porque todos pensaban que iba a estudiar, mi papá pensaba que iba a estudiar arte, mis profesores de filosofía pensaban que iba a estudiar filosofía, el de matemática pensaba que iba a estudiar ingeniería, todos Claro. porque en el fondo me iba bien en todo. Y yo quise este mix, que en verdad no era el mix que yo estaba pensando, porque yo pensaba que tenía como una parte más humanista y una parte más matemática. Al final, bueno, sí y no, pero lo que aprecio mucho de la carrera de ingeniería comercial es lo flexible que es, todos, como que te permite habitar muchos mundos Claro, te deja distintos. construir. Y en ese sentido, siento que mi opción fue buena, ¿te fijas? Como, porque yo aprecio mucho y el valor para mí más importante de la vida es la libertad. Y siento que es una carrera que si tú la abordas desde una perspectiva abierta de mente, te puede dar mucha libertad, te puede permitir emprender, hacer, o sea, trabajar en lo que queráis, estar en diferentes mundos. Entonces siento que eso, fíjate que no me arrepiento. Qué buena. Ahí con eso estamos entrando esta segunda parte, este lado A, que me gusta que lo mencionan Sharon y tú en la charla de lo de las etiquetas. Esto porque es el último año, en base a este podcast, he empezado esto como el cómo te presentas. Y en Chile somos muy de, yo soy abogado, que uno dice lo que hace, y lo que hace con un título. Eso eres. Y claro, la etiqueta acá es ingeniera, y después estudiaste psicología mientras trabajabas, y diplomados en Harvard, y como claro, acá es como, uy, porque estamos en este lado A todavía, que vamos a en la introducción de este podcast hablamos de canalizador, esa fue la primera palabra. Eso no es una profesión así de que vas a sacar el certificado, pero es una identidad y es potente. Y durante muchos años estuviste solamente con ese... Y empatizo. Yo era abogado, pero no sentía que eso era. Y actor, no podía ser actor porque no lo estudié. Entonces era, si no lo estudio, no lo soy. Si lo estudio pero no lo siento, no lo soy. Y era, entonces vivía así, era como que la etiqueta me la pegaba, se me despegaba. ¿Cómo viviste esto de estar sintiendo esta revolución de querer ser tantas cosas, pero ya, ingeniería comercial? Mira, yo creo que eso que tú dices de las etiquetas es muy potente, porque nosotros al mismo tiempo necesitamos ponernos etiquetas. Porque si no, yo siempre digo que el ego o estas etiquetas es cómo la mente se responde a la pregunta ¿quién soy? ¿Quién soy? Es la pregunta más fundamental del universo, ¿no es cierto? Y tú la puedes responder desde distintas capas. Entonces, una capa es la capa mental, donde tú necesitas hacer definiciones. La mente lo necesita. El punto más importante, creo yo, desde mi perspectiva, es empezar a entender que cuando yo me pongo una etiqueta, yo no soy eso, es simplemente una etiqueta. Yo puedo observar y soy libre porque me la elijo poner o me la elijo sacar. Entonces, antes de yo entender esto, mucho tiempo luché contra esa etiqueta. Y yo creo que esta como aspecto rebelde mío tenía mucho que ver con eso. Yo cuando salí de la universidad, mi primer trabajo fue en la Coca-Cola Company, perfecto, que supuestamente era, ya imagínate, no, o sea, pues no hay nada comercial. Más grande. Entonces, estaba como en el área como comercial, marketing de la Coca-Cola. Y yo me encontraba frente a una planilla de Excel, en una base de datos de cuántas Coca-Colas se habían vendido en Puchuncaví. Y yo, la única frase que había en mi mente en ese momento era, ¿y a quién le importa? Ay. ¿A quién le importa cuántas Coca-Colas se vendieron duré 3 meses. Y dije, me equivoqué de carrera. Entonces, dije, voy a estudiar psicología. En esa época. Y bueno, y tenía todo listo. Dije, bueno, me equivoqué, hay que asumir el error, hay que ser humilde, voy a entrar a la universidad. O sea, yo no lo puedo soportar, ¿cachai? Yo realmente no puedo vivir así. Así que iba a postular a estudiar psicología, y resulta que pasó algo muy mágico, que como da lo mismo, pero tuve la posibilidad de trabajar en LAN. Y a mí me encanta viajar. Entonces fue como, bueno...
voy a dar una segunda oportunidad, voy a viajar, qué sé yo. Pero lo que quiero decir es que cómo lo combatí, y que yo creo que es algo que a muchos humanos nos pasa, es que dije, bueno, me equivoqué de carrera, entonces ahora voy a ir a estudiar psicología, es decir, voy a ir a buscar la respuesta en otro lugar. Carril, claro. Y en realidad, igual eso es una trampa, porque igual es un guión, ¿te fijáis? Sí. Porque tú estás pensando que vas a encontrar la felicidad o la plenitud o la respuesta afuera de ti, estudiando otra cosa, yendo a otro lugar. Es como eso que dicen, como Marco Aurelio, eso de como una casa en la playa, o sea, ir a la playa, ir a la montaña, no sé cuánto, claro, da paz, pero la verdadera está acá adentro, o sea, no es moviéndote de lugar, no es... Adentro, es como un camino hacia el interior. Entonces ahí, como así fui luchando, o sea, intentando a partir de mis intereses, tratando de buscar algo que me gustara más, me gustara menos. Pero sí siempre has tenido velocidad de reacción, o sea, eso de sí. En 3 meses, no, como bueno, no. Eso es otra cosa, que yo tengo muy poca tolerancia a estar como fuera de mí, claro, como que engañarte. Llego muy rápido como a la crisis existencial, así como, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? Esa cosa como intensidad, llego muy fácil, pero me gusta porque son como alertas muy rápidas, sé muy rápido cuándo no y cuándo sí, y cuando no me salgo, o sea, tengo esa capacidad de decir no. Y el cambio de pista a psicología, ahí fue porque ya comercial, de estar viendo un Excel a psicología, esto es y el argumento para psicología era, siento que quiero el argumento para psicología era porque, bueno, yo lo vamos a hablar después en mi lado B, pero tengo que decirlo ahora, que yo canalizo desde muy pequeña, vamos a hablar de qué se trata eso, pero tengo una sensibilidad especial desde muy chica, y en el fondo esa sensibilidad tiene que ver con el espíritu, con el ser humano, con la evolución, y por lo tanto yo sentía que en realidad mi carrera más afín desde esa perspectiva era psicología. Ahora, lo gracioso fue que estudié psicología y en realidad dije, bueno, está lindo porque suena súper fancy decir como, mira, soy ingeniera comercial y soy psicóloga, así como tengo 2 carreras en términos de ego y de etiqueta, pero si yo te digo la verdad, en realidad... El poder estaba en otro lado, pues era... No lo necesitaba. Eso es. No lo necesitaba. Eso ¿Te fijáis? Como eso. Entonces no sé si me fui de la pregunta, no sé si respondí o no. Absolutamente. Y ¿hubo cuestionamientos de alguien así como psicología? Como, sí. ¿qué está ahí así? Como... Bueno. Eso, como... Mucha gente me lo cuestionó y yo antes muchas veces lo pregunté. So, yo le preguntaba a mentores míos, yo siempre he tenido mentores muy potentes, y yo les preguntaba como, bueno, ¿y qué opináis que yo estudie psicología? No está, ¿qué tiempo? No, pero seguía dentro mío esas ganas de estudiar. Y yo a los 33 años, a mí me encontraron un tumor en el cerebro. Gracias a Dios fue benigno, era pequeño, qué sé yo, pero igual es muy fuerte que te digan que tienes un tumor en el cerebro. Y yo ahí me conecté con la muerte. Y es una conexión muy poderosa porque tú mentalmente, conceptualmente, todos sabemos que nos vamos a morir, ¿cierto? Tú sabes, sí. Mira, y todo el mundo te puede decir, lo único que todos sabemos es que nos vamos a morir, ¿no es cierto? Pero una cosa es que esté aquí en tu cabeza y otra cosa es que tú realmente vivas la experiencia de que te puedes morir con tu cuerpo, o sea, que tu cuerpo, tu emoción, todo junto sepa que tú realmente te puedes morir. Y yo siento que la muerte es una maestra porque tú cuando te conectas con eso es como tienes una claridad tan grande de qué es realmente importante, claro. Qué no es importante, qué sí, qué no. Y yo en ese momento, cuando tuve el tumor y bueno, todo salió bien, dije, yo nunca más le voy a preguntar a nadie qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Yo si lo quiero hacer, lo voy a hacer. Punto. Y si me equivoco, punto. Me salgo. O sea, se acabó. Entonces ahí me metí a estudiar psicología y lo terminé. Igual lo disfruté. Lo pasé bien porque me encanta aprender y todo, pero como te digo, ¿no? Como que haya hecho un cambio así como muy radical en mi vida, no. Podría haber hecho todo lo que hice sin haber estudiado y está perfecto. Vamos a ese lado B entonces, que es la canalización. Aquí la Sharoni cuando me dijo por primera vez, tienes que conocerla, ella es canalizadora, esa canalizadora de energía, ¿qué será esto? Como te ve y te ayuda, no sé cómo, pero súper en el aire lo que sabía de esto y... Lo leí todo lo que estaba a mi alcance, me falta tu libro, y es hermoso, y es muy especial, y
qué potente este don, y también es como tu historia. Yo terminaba de preparar la entrevista anoche y era como, esto es un guión de una película perfecta, es como, porque ves a alguien que fue en el lado A, todo lo que se podía hacer en el lado A estaba pasando, pero este lado B no es que vino después, estaba viviéndose en paralelo, más en silencio, con una abundancia y una profundidad que debe haber sido desbordante, con este secreto gigante, este poder. Y es tan lindo ver ese, como cuando dijiste como vamos a hacer que colisionen los dos mundos y sea uno, que quiero recorrer este B para que hablemos después de esa fusión. Perfecto. ¿Qué es la canalización? Para las personas que ven ese título y dicen, ya, voy. Mira, una de las cosas que a mí me encanta es explicar y ser lo más clara posible y más didáctica posible con estos temas y hablarlo en un idioma normal que cualquier persona lo pueda entender. Entonces yo siempre trato de explicarlo como una radio. Perfecto. Entonces la radio lo que hace es que tú, por ejemplo, las ondas de sonido, tú no las puedes escuchar con tus oídos, ¿cierto? Pero la radio, la antena las capta, las decodifica y las convierte en sonido. Y eso sí lo puedes escuchar. Ya, entonces esto es lo mismo. Nosotros tenemos un mecanismo perceptivo, ¿cierto? Tenéis 5 sentidos y con ese instrumento tú percibes esta realidad, este plano de la realidad. Y por eso muchas veces creemos que es el único que existe. Pero eso es como un termómetro que cree que lo único que existe es la temperatura. Porque, claro, tiene el instrumento para medirlo, pero en el fondo no existe solo la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, el que tú puedas, con tus 5 sentidos, observar este plano físico de la realidad, no significa que es el único plano que existe, ¿no? Lo mismo cuando te dicen la vista, tú dices, mira, la visión humana puede detectar este rango de colores y todos estos no, pero no significa que esos no existan, solo no los puedes detectar. Ya, entonces, los humanos tenemos otros sentidos, como otros antenitas, como la radio, ¿no es cierto?, que son sentidos sutiles y que perciben realidades sutiles. ¿Qué es sutil? Sutil es que no lo puedes percibir con tus ojos, que no lo puedes percibir con tus oídos, sino que es algo que no es evidente a los sentidos físicos. Yeah. Pero a ti te ha pasado, y a todos los que están escuchando les ha pasado, que de repente intuyen algo. Es como la intuición. Es uno de los muchos sentidos sutiles, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando canalizo a través de la clariaudiencia, se llama, que es como el sentido sutil del oído, que es como si yo escuchara, pero no como te estoy escuchando a ti en voz alta, ni tampoco escucho voces en mi cabeza, que eso sería que soy esquizofrénica. Para eso me sirve toda psicología. Descartemos la esquizofrenia. Descartando la esquizofrenia. ¿Y qué es entonces? Si no es otra voz. A ver, primero, yo siempre lo explico así para poder explicar esta experiencia interior que yo tengo. Cuando tú lees, ya tú que eres un buen lector, cuando lees un libro, es como que si tú te leyeras adentro de la cabeza, ¿cierto? En voz baja. Exacto. ¿Cierto? Es como que escucharas tu propia voz adentro de tu cabeza, ya. Entonces, esto es lo mismo, es como escuchas una voz así. El tema es que no es tu voz de tu pensamiento, sino que es otra voz. Y cómo yo lo puedo detectar es porque, y tal cual como cuando uno lee un libro. Cuando tú lees un libro, tú empiezas a leerlo y tú no sabes lo que viene después, ¿no es cierto? Tú no sabes, te vas sorprendiendo. En cambio, cuando tú tienes un pensamiento, por ejemplo, ya, tal persona me cayó mal, o tienes una idea, una opinión sobre algo, es como que tú ya tienes toda la opinión dentro tuyo, tú ya sabes el final, ¿no es cierto? En cambio, cuando tú canalizas, no sabes el final. O sea, agarras como un hilo y empiezas a recorrerlo y no sabes dónde vas a llegar. O sea, tú sabes perfectamente que no es tu mente la que está creando ese pensamiento, porque el pensamiento viene completo, ¿no? Entonces, entonces bueno, como para terminar como el tema de la canalización, que me encanta poder explicarlo para que se sepa más, igual que la radio, por eso lo encuentro tan buen ejemplo, no es lo mismo sintonizar la 88.5 que la 107.9, ¿no es cierto? Porque tiene otros locutores, otra línea editorial, otra música, ya. Entonces, así la gente que canaliza, todos podemos canalizar, todos tenemos potencialmente esos sentidos, ¿no es cierto? Se conecta con distintas frecuencias. Porque no es que exista este mundo y el otro, y el otro sea una sola cosa. Hay muchas distinciones ahí. Entonces, por eso existen los medium, y por ejemplo los medium que se conectan con, por ejemplo, la gente que acaba de morir y eso, y te dicen, oye, tal cosa está en el cajón izquierdo, y efectivamente está, y todas esas cosas que son bien impresionantes. Ellos se conectan con una frecuencia y pueden sintonizar con esa frecuencia. Otras personas hacen Reiki, entonces se conectan con una energía universal y a través de sus manos la entregan, ¿te fijáis? Y así ya hay muchas, o sea, aquí ya no podemos hablar de todas las frecuencias que hay, son muchas,
Pero eso, ahora, los humanos, el que en general se nos activa primero es esta intuición. Es como, ¿cierto? Hay una cosa que a todos nos ha pasado. Sí, todos. ¿no? De repente hay personas que uno como, uy. O dice, como... esto sí, esto no, para allá sí. O de repente, no sé, Claro. es como eso, ¿te fijas? Como... Así que, bueno, yo desde muy chica... yo mantenía conversaciones, yo le digo a mis maestros, ¿ya? Yo tenía conversaciones con mis maestros desde muy pequeña, primero de cosas muy prácticas y concretas. Yo cuando era chica les preguntaba, bueno, ¿en cuánto más rato va a pasar la micro? Y me decían, en 11 minutos. Y yo, bueno, en 11 minutos va a pasar la micro. Y yo, ya, bueno. Y yo en un minuto, ¿por qué yo me lo escondí? Fue porque yo empecé a compartir esto, como, bueno, va a pasar la micro en 11 minutos. Y me preguntaban, bueno, pero ¿cómo sabes que va a pasar la micro? Porque me lo dijeron. ¿Quién te lo dijo? Yo le decía en esa época, decía mis angelitos. Me lo dijeron mis angelitos. Y empecé a cachar que esto no está. Claro, que no todos tenían esto disponible, claro. Claro, porque para mí era tan natural. Obvio. Y empecé a cachar que me miraban con cara rara, po. Y yo dije, cónchale, esto se guarda. Y hay muchas personas que les pasa que, como ven esta mirada exterior negativa, porque en el fondo te están mirando como, oye, estáis loquita, oye, esto está mal. Yo dije, ya, esto está mal, pero hay personas que se lo bloquean. Y que siendo chicos, teniendo esta capacidad, la bloquean. Yo lo que hice fue, la censuré. Entonces dije, ¿Para el resto no? Ok, entiendo que está mal que yo diga esto, me lo voy a callar, pero yo voy a seguir viviéndolo dentro mío. Y yo lo seguí viviendo dentro mío muchos años. O sea, yo hasta yo creo que como tipo 20 años de haber sido, que yo lo compartí con una amiga muy íntima y ahí como que partí mi reconexión ya como con este tema, pero en verdad nunca me desconecté. Wow. Uf. Acá quiero ir desmenuzando desde la canalización algunos conceptos que están alrededor de toda tu historia con esto. ¿Qué son las dimensiones de conciencia? Wow. Porque es como la primera bajada de sí. ¿Qué son? Mira, las dimensiones de conciencia son estas perspectivas distintas de la realidad. Son estos planos que hablamos, ¿ya? Que hay muchos. Para ser más clara y explicártelas, por lo menos las que son más relevantes, la tercera dimensión es esta que estamos viendo ahora, es el plano material de la conciencia. Esto donde vivimos los humanos, así que todos saben a lo que me refiero. Voy a hablarlo desde la perspectiva humana, ¿ya? Si yo, desde siendo humana, me voy a la cuarta dimensión, yo me dejo de identificar con mi ego. Es decir, dejo de creer que yo soy identificada con la Milena, que soy crespa, que canalizo, que estudio ingeniería comercial. Dejo de pensar que yo soy eso y me identifico, se llama, con el observador. Entonces yo me empiezo a observar a mí misma. Me digo, ahí estoy yo de nuevo, reaccionando así, ahí estoy yo. ¿Te fijas? Como, yo digo, ya, yo no soy esa. Cuando dais un paso hacia atrás, vaya a la cuarta dimensión, ¿ok? Y cuando vas un paso más atrás y vas a la quinta dimensión es la dimensión de la integración. Es decir, es la dimensión cuando se supone que todos somos energías, todos somos parte de lo mismo, ¿no es cierto? Donde tú tomas la conciencia de que realmente eres el todo, de que no hay adentro, no hay afuera, no hay arriba, no hay abajo, de que tú y yo somos lo mismo, donde se trasciende la mente y por lo tanto es la dimensión del amor incondicional. Esa es la dimensión del amor incondicional porque se acaba el juicio. Entonces nosotros los humanos podemos llegar ahí, podemos llegar a sentirnos así, probablemente tú lo has hecho, en algunos momentos de la vida todos hemos llegado a sentir eso, ¿no es cierto? Ese amor profundo, ya sea por un hijo o estando en la naturaleza profundamente conectados, ¿no es cierto? Y se supone que en eso estamos nosotros acá todos los humanos, o sea, tratar de estando encarnados, que es muy fuerte, o sea, estando aquí materializados en la tercera dimensión, llegar a niveles de conciencia más altos y reconocer que en verdad eres un alma que está teniendo una experiencia humana aquí, como todo. De las preguntas que tenía, porque recorriste algunas en tu historia de cuando lo empezaste a sentir muy chica, probablemente no tienes conciencia de cuál fue la primera, como el primer esta fue la primera vez que empecé a canalizar. Era normal nomás, vino contigo. Total. Y también esto de que decidiste censurarlo. ¿Alguna vez no lo quisiste así como, esto es una maldición? Fíjate que no, así como sentir que era malo, no,
sí, mi fuente de sufrimiento fue como no poder ser quien era, en el fondo. Sentir durante muchos años que esto que era tan genuino de mío, sí, yo no lo podía ejercer, claro, y que yo en realidad tenía que jugar un rol, que lo jugaba súper bien, que era consultora, todavía lo soy un poco, pero y súper apreciada, y en verdad estoy muy agradecida porque me fue siempre muy bien, pero yo sabiendo que mi ser no estaba ahí. ¿Tú crees que canalizar te ayudó en el lado A? Fíjate que yo creo que sí, porque como siempre me dediqué a ser consultora, en el fondo siempre, al final yo el otro día pensaba, siempre me he dedicado a la conciencia. Porque ser consultor es que te pongan un problema y tú entregar una visión lúcida de qué es lo que en realidad está pasando y de cómo resolverlo, ¿no es cierto? Y yo hice consultoría en todo lo que te voy a imaginar, o sea, estratégicas, creativas, de diseño de productos y servicios, de branding, de posicionamiento, de comunicación, de cultura interna, o sea... holística. Totalmente, sí, siempre fui súper holística, entonces igual siento que, obvio que mi singularidad igual estaba ahí, claro, manifestándose. ¿Qué es lo que más te gusta de ser canalizadora? Lo que más me gusta, mira, es loco, porque cuando uno dice ser canalizador, ya también le estoy poniendo una etiqueta, claro, ¿no es cierto? Claro. Y también es como un rol y una etiqueta. Sí, sí, a mí lo que más me gusta de canalizar propiamente tal es como de sentir que estoy en pleno alineamiento conmigo misma. Es más que algo que yo pueda hacer o no hacer, es que yo siento que estoy en mí. Y eso es como... Siento yo que es como la mejor contribución que al mismo tiempo me puedo hacer a mí misma y a los demás, ¿cachai? Qué como lindo. Estar ahí aplomada. Qué lindo. Y esto, ya te referiste a tus maestras, maestros, esto que se comunican para que tú canalizas. Ese es un nombre que les pusiste a esa... ¿Es una voz? Es como... Esos maestros tiene un sonido... ¿Es tu voz? Como esta voz que uno escucha leyendo como... son varios, como... Son varios. Ahí quiero explicar algo, que en el fondo, ¿por qué yo le digo los maestros y me refiero a ellos así? Porque hay personas que canalizan, por ejemplo, le llaman el guía o el ser superior. Eso es como que yo me conecto con el ser superior de Nacho y yo te transmito los mensajes que tu mismo ser superior, eres tú finalmente, eres tú, ¿no es cierto? Porque nosotros somos seres multidimensionales, nosotros estamos al mismo tiempo en todas las dimensiones. Entonces, estas son otras entidades, no eres tú ni soy yo, son otras entidades, por eso digo los maestros, los profesores, también les dije un tiempo, porque son muy didácticos, enseñan todo muy bien. Y en el fondo, así como nosotros los humanos, tú tienes unos padres, bueno, tú te dedicas aquí con Memorias a eso, ¿no es cierto? Tú tienes unos padres, unos abuelos, un linaje en esta tierra, ¿ya? O sea, somos todos humanos y todos tenemos linajes distintos. Ahora, si nosotros recorremos el linaje y vamos para arriba, vamos a llegar todos a un linaje común, que es el primer humano, humana, ¿no es cierto?, que son nuestros ancestros. Ya, pasa lo mismo con las almas. Somos todos almas, es decir, singularidades, ¿ya? Y en el fondo nuestras almas también tienen un linaje. Y si vamos a recorrer los linajes de las almas hasta el inicio, también tenemos todos un origen común. Entonces, ¿a quién canalizo yo, con quién me conecto? Es con mi propio linaje espiritual, ¿no? Y así tú también tienes uno, y todos los que están escuchando acá tienen un linaje espiritual que los acompaña y los sostiene en esta vida, aunque uno sepa o no sepa, aunque uno se pueda conectar con ellos o no. ¿Cuál es el escepticismo principal con esto? Como ese susto también que era tuyo de como decir esto me va a pensar que estoy loquita. Yo creo que el escepticismo tiene que ver con que la mayor parte de la humanidad todavía, los maestros le dicen así, es como está dormida. ¿Qué significa estar dormido? Estar dormido significa que tú sigues creyendo que tú eres este cuerpo, que naciste en tal parte, que en el fondo tienes estas características, esta personalidad, que tú eres eso. Eso es estar dormido para los maestros. Entonces, cuando tú planteas esto, es como que estás fuera de esa dimensión. Entonces, realmente son los locos. Ahora, sin los locos, el mundo no cambiaría. Y nada cambiaría. Entonces, en todas las familias hay un loco. Yo soy la loca de mi familia, ¿cierto? Les han puesto de diferentes maneras. La oveja negra, los raritos, el bicho raro, con más amor o con menos amor, ¿no es cierto?
pero así nos llaman. Pero si tú lo piensas también, hasta en el núcleo familiar, en una familia, el bicho raro, la oveja negra, viene a desafiar a la familia. Claro. ¿No? Y si no está el loco de la familia sigue igual. Y todo sigue igual. Entonces, pasa lo mismo a nivel colectivo, a nivel social, ¿cierto? Y la gente que ha cambiado y transformado el mundo son puros bichos raros, pura gente un poco loca, porque básicamente vienen a traer otras dimensiones de la conciencia acá. Entonces, el principal escepticismo es ese, es como, y yo hasta el día de hoy lo puedo observar, como ya, pero ¿cómo? O sea, tú escucháis voces, bueno. Pero también tengo que decir por el otro lado, que yo cuando decidí salir del closet, el 2020 cuando hice Palabras del Todo, que me costó muchísimo. Ya vamos para allá. Yo pensaba que me iban a encontrar una loca. Dije, bueno, y en un minuto dije, ¿y si pierdo mis clientes? Los pierdo, no me importa, voy a ir adelante. Y la cosa es que ahora yo hago lives en Instagram, ponte tú, y está conectado el gerente general de no sé qué, que yo trabajo, y me dice, oye, qué bueno tu live. O sea, al final, todas mis fantasías no eran reales. Es decir, me siguieron llamando, o sea, clientes míos fueron a mi charla, o sea, no, fue puro amor al final, amor. ¿cachai? Qué lindo. Y es algo que a veces deseas apagar, como es algo que está en on todo el tiempo, porque, por ejemplo, si un poder fuera la empatía, por ejemplo, soy ultra como... ¿Es algo que llevado al límite es perfecto o es algo que se tiene que moderar también como en tu Yo creo vida? que... ¿Desgasta, no desgasta? Es esa curiosidad de como una vez que esto se prende. Porque también el estar despierto, que es un concepto que sale muy... Esto de lo que decías tú, los que están dormidos y los que se dan cuenta de soy uno de este todo y estamos todos conectados y oye, la vida realmente quién es y quién soy. Y esas preguntas. Hay gente que pasó toda la vida dormida y el que despierta, hay un libro muy lindo, no sé si lo leíste, Awareness de Anthony de Melo. Sí. Y ahí ese libro para mí fue uno de los primeros charchazos cuando lo leí. Es un libro cortito, pero muy denso, muy duro, de mucha información. Y dice como despertar es una responsabilidad y no te vas a poder, o sea, puedes tratar de engañarte que pero despertaste. Y te va a exigir mucho, porque vas a ver a los dormidos, porque vas a lo despierto, no lo despierto, y trabajar en responderte a estas cosas. Wow, o sea, me has dicho muchas cosas muy inspiradoras todas. Aquí hay como, primero, uno puede creer que despertar es casi como iluminarse y como vivir en el amor infinito. Yo quiero decir que el primer elemento del despertar es darte cuenta que hay una voz dentro tuyo que te dice lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer. O sea, es así de simple. ¿Cachai? O sea, el primer paso del despertar es, oye, hay una voz dentro mío que está todo el rato evaluando, opinando, diciendo. Ya, ahí tú ya diste un paso atrás. Claro. ¿Ya? Entonces, como, ok, estamos de acuerdo que el último paso, y así nos vamos a iluminar, vamos a ser Buda, ya, ok, pero estamos todos en ese camino y es fácil, es accesible, ¿cachai? Porque todos tenemos esa voz adentro y en el minuto en que alguien ya se da cuenta que la tiene, se deja de identificar con esa voz y entonces ya partimos con el despertar. Y con respecto a lo otro, yo sé que hay personas que canalizan también y que canalizan en dimensiones más complejas y que complejas digo porque todavía hay polaridad, todavía hay oscuridad y luz. Ya yo me conecto con una dimensión donde hay solo luz, entonces es más fácil para mí. Yo decidí no conectarme con esas otras frecuencias o dimensiones y que no lo pueden apagar. Yo, gracias a, no sé, probablemente mi alma y que he hecho mucho trabajo esta vida y las otras, yo puedo controlarlo. Entonces, excepto cuando hay algo muy importante que tengo que hacer y los maestros no me dejan tranquila. Por ejemplo, cuando abrí mi Instagram, me molestaron así, tienes que abrirlo, y era como un pensamiento así y que yo no lo podía apagar. Ya. Pero si yo estoy ahora contigo, yo puedo como decir, ya no, ahora voy a apagarlo, claro, y prenderlo como a mi voluntad. Entonces, excepto como te digo, que me molestan, y cuando me molestan es yo así peleo con ellos, los mando a la punta del cerro, déjenme de molestar, ¿cachai? Como que no. Y ya tengo que hacerlo porque es una voz muy disruptiva en mi cabeza, ¿cachai? Y ahí ya... Pero que solo te habla bondad, o sea, solamente desea tu bien, siempre. Total, sí. Qué tranquilidad eso, al menos. O sea, sí, que es
un ruido, pero que sabes que está dirigido hacia cambio positivo. O sea, yo vivo en esa confianza absoluta. Siempre lo he sentido así, de que ellos están ahí acompañándome y que son puro amor y que siento que son mi familia también. O sea, así de fuerte. Esta segunda patita del lado B, el propósito o propósitos, el tuyo y el de otro. En tu página anotabas unas inquietudes más frecuentes, que lo encontré muy lindo porque es como... Es distinto que tú digas como, mira, en Canalizar es esto, acá hay una sesión, no sé. Dijiste como, generalmente, o sea, si te identificas con alguna de estas preguntas, acá estoy disponible. Y las preguntas eran, ¿te sientes perdida o perdido en tu camino evolutivo? ¿Sientes que has avanzado pero no sabes cómo seguir? ¿Te sientes estancado o estancada o dando vueltas en círculo? Y he estado en las tres. Es como... Y voy a volver a estar probablemente. Sí. Pero mucha gente está en esto. O sea, y yo sí que me he trabajado, tú también, y creo que este llamado no es tan impopular, al contrario, creo que es muy popular. Y creo que ni siquiera requiere haber estado despierto, es solamente el ¿qué me pasa? Y que los ayudes a eso es como, mira, de la mano vamos a despertar. Eso lo encuentro precioso y que lo hayas tangibilizado con preguntas así. ¿En qué estado llegan las personas cuando te vienen a buscar? En general así. En general perdidos, angustiados, ansiosos. Perdidos o que no saben para dónde ir, cuál es mi siguiente paso. Incluso hay personas porque lo que tú dices es muy lúcido, porque a uno le va pasando constantemente en la vida, ¿no? Como que no es que uno llegue a ningún lugar. Claro. De hecho, no hay que llegar a ningún lugar si estamos en un proceso. Entonces, cada cierto tiempo uno le pasa, ¿no? O sea, aunque estés como dormido o medio despierto, súper despierto, a todos les viene a pasar. Y a mí me llega gente de todo tipo, ¿no? Porque además como por mi lado soy bien normal, nunca me voy a ver con un turbante, nunca me voy a ver prendiendo un incienso, ¿cachai? Entonces, me llega de todo y que me encanta. Y en el fondo llegan así, como... aunque tú hayas hecho un camino muy largo, como no sé dónde ir, y los maestros ahí, ¿qué te sugieren siempre? Te dan como una mirada muy aclaradora de tu panorama, es como de tu situación, y te lo aclaran, y ya muchas veces solo eso te dice ya listo. Claro. ¿Ya? Es como... te es útil para tomar decisiones, porque a mí ahí yo tengo una cosa, ya que es personal también, pero a mí en los talleres que hacemos, yo digo hacemos porque son como yo y mis maestros, yo siento que no trabajo sola, en los talleres, las sesiones, los retiros, nunca ellos van a decirte qué hacer, ni tampoco te van a decir, oye, en el futuro va a pasar tal cosa. Ellos te dan una mirada y para que tú, a través de la claridad, tú mismo te reconectes con, al final, tu esencia, te reconectes con tu voz interior o como tú le quieras llamar, y tú digas, ok, voy para allá. Es que es mucho más importante que sea así, porque como dices tú, es un proceso. O sea, esto es como lo típico de eso, como es enseñar a pescar, pues. No es dar el pescado. Tal cual. Va a haber hambre después de nuevo y de nuevo salir a estar perdido. A mí me encanta la palabra soberanía, yo digo soberanía personal, porque realmente a lo que estamos llamados es a ser soberanos de nosotros mismos. Y entonces toda esa época donde tú pensabas que otro tenía el poder espiritual, que otro tenía la conexión, en el fondo no, eso ya pasó, para mí ya pasó eso. Somos todos iguales, yo aunque pueda canalizar, no me hace superior a nadie, no me hace mejor que nadie, también tengo todos mis mismos problemas, yo también me siento estancada y perdida, dando vuelta en círculo, ¿cachai? Me equivoco, me enojo, ¿cachai? Entonces es como, somos todos iguales y en la medida que todos compartimos nuestra singularidad, nos podemos ayudar, acompañar, enriquecer y caminar todos juntos. Entonces los maestros están en ese mood, que es como del amor, básicamente, ¿te fijas? Entonces, como decir, bueno, te vamos a ayudar a mirar lo que está pasando para que tú tomes las decisiones y te hagas soberano de tu camino, o sea, al final es eso. Ahí algo que no me ha terminado de quedar claro es, si yo voy busco tu ayuda, digo, con estas mismas preguntas, estoy perdido, o siento que estoy haciendo esto pero no avanzo, tú te sientas conmigo, tenemos una conversación y es,
tú con tus maestros me ayudas a mí con lo que ellos te están como se presentan tus maestros también. Se presentan los míos también. Sí, se presentan tus maestros también. ¿Y tú me ayudas a escuchar a los míos o tú con los tuyos? ¿Cómo es esa comunicación, que hay en esta? Es muy lindo, es como un coro al final, ¿no es cierto? Como que se arma un coro. Se arma un coro. En realidad no puedo decir que solo son los mensajes de tu... Es como que se armara un coro como el teatro, como el coro del teatro. El coro griego. Tal cual, el coro griego. Se arma un coro griego. Entonces, hablan ellos, de repente hablan los míos, de repente hablan los tuyos, de repente, y para mí, o sea, es de un nivel de enriquecimiento, así yo me estoy totalmente agradecida de cada alma que se presenta, tanto en las sesiones o en los talleres o en los retiros, es como, para mí es tremendamente enriquecedor y yo siempre me siento y estoy aprendiendo infinito acá, muchas gracias, ¿entiendes? Como... Claro, porque yo me quedo estoy en esta dimensión nomás, como hablando con personas, aprendiendo de sus vidas, pero tú y yo estás conectando, estás viendo, o sea, no solamente estás conectado con tus dimensiones, estás en las de otros también, la ves por un ratito y es como, qué rico, existe esto para cada uno y debe ser así, ver a una persona íntegramente, o sea, en una cosa que muy poquitos pueden ver. Total, y es un universo de sabiduría hermoso, gigante, porque esa persona trae ese linaje, pero lo que tú haces también es lo mismo, pero como yo te decía, estamos en todas las dimensiones, entonces tú haces lo mismo en esta dimensión, porque lo que tú estás rescatando cuando entrevistas a alguien y sacas esa singularidad de la vida de esa persona, también es como la esencia de la sabiduría que esa alma está rescatando en esta vida. Me dio como escalofrío. ¿Cachai? Entonces es lo mismo, sí es lo mismo. Muchas gracias. Y en el fondo, como somos almas, somos una singularidad y estamos todos en lo mismo, estamos todos cultivando esa singularidad. Qué bonito. Que es el propósito al final. ¿Qué es el propósito para ti? Mira, el propósito para mí es tu singularidad. Todas las almas van en un viaje y tú puedes creer o no creer. O sea, si hay alguien escéptico que cree que solamente tú naces y te mueres. En tu charla eso como, mira, acá religiones, la duración de la vida, creen nada. Da lo mismo lo que creas, porque si estás. Tal cual. Y si tú, igual aplica, porque si tú crees que tú eres una alma que se reencarna y no tengo idea, ya puedes creer eso. O puedes creer, llega el más escéptico acá y me dice, mira, yo nazco, me muero, chao, me acabo, soy nada. Y digo, ok, pero durante esa vida tú desarrollaste una singularidad, porque tuviste una vida única, ¿no es cierto? Fuiste un ser único e irrepetible, que tuvo una experiencia única, que la procesó de manera única. O sea, tú cultivaste una singularidad, ¿no es cierto? Y esa singularidad, al final, es la máxima contribución que tú le puedes hacer a otro. Entonces, no me importa qué piensas, pero eso ocurre y en la medida que uno se dedica a su singularidad y uno se conecta con su singularidad, de todas maneras uno es más pleno y de todas maneras vas a entregar mucho más valor que no estando en tu singularidad. Claro, o sea, viviendo un template. Ahora, tu singularidad, el propósito, a mí me pasa algo que lo encuentro hermoso, pero yo siempre pongo el ejemplo de que esto es como una cebolla. ¿Ya? Entonces, al centro de la cebolla está esta luz, ¿cierto? Esta singularidad que todos tenemos, y ahí hay capas. ¿Ya? Y cuando digo hay capas, son las capas del ego, de la mente, ¿cierto? Están ahí. Entonces, esta luz puede ser hermosa y siempre lo es, pero si hay muchas capas, esa luz no va a salir, no va a permear, no va a salir para afuera. Entonces, ¿qué creo yo? Que no importa tanto saber el propósito, porque el propósito va a salir igual. Te sale por los poros, eres tú. El propósito eres tú. ¿Cuál es el propósito? Ser quien uno es. Entonces, en la pega, ¿cuál es la pega? Es sacarse las capas. Ahí está el real trabajo, sacarte las capas. ¿Qué viniste a aprender? ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Cachai? ¿Cuáles son las distorsiones de tu ego? ¿Cuáles son tus gatillos? ¿Cachai? Es como, ¿qué te frena? Ahí, esa es la pega. En la medida que te sacáis una capa y te sacáis otra y otra y otra, tu luz va a salir. ¿Cachai? La conozcas, no la conozcas, la hayas definido, tengáis una frase, no tengáis una frase. Además es dinámico porque uno es un ser en movimiento.
Entonces uno va enriqueciéndose, no puede ser el mismo propósito aquí que allá, ¿te fijas? Como va mutando. Y siento que algo hermoso de lo que dices es, porque ahí lo estás viendo individualmente, es como esto es lo mejor que puedes hacer por ti, porque es ser tú en tu máxima expresión, irradiando esta energía, pero al mismo tiempo es esta retroalimentación increíble que en palabras tuyas, como vivir tu propósito es tu contribución más valiosa a las demás almas. O sea, es algo como, es loco porque es siendo profundamente tú, vas a hacerle muy bien a todos los demás. Y no es algo de como, ponte al servicio de los otros. No, es como, a ver, sé tú y todos nos vamos a beneficiar de que sea así. Si todos lo fuéramos, es bondad, qué bonito. Y acá, en otra frase que tengo anotada tuya sale: el propósito permite entrar en un estado de flujo con el universo y con quien realmente eres. Y eso ya pensando en esto, como decías, la cuarta dimensión, quinta dimensión. O sea, el propósito es un vehículo muy potente para conectar. Quizás sin tener la habilidad de la canalización es un enchufe que todos los humanos podemos tener, que se puede trabajar, que vale la pena en vez de estudiar 1000 carreras, es como estúdiate. Bueno, de hecho, yo siempre digo como que mucha gente me dice, y tú enseñas a canalizar y qué sé yo. Hay gente que enseña a canalizar y le va muy bien enseñando a canalizar, o por lo menos impartiendo cursos de canalización. Pero mira, si tú lo piensas de otra manera, si tú piensas que tú eres un alma, al final tú estás aquí canalizando tu propia alma. Claro. Y en el fondo, eso es el mayor acto de canalización y es el que todos estamos haciendo. Y ya todos somos canales de nuestra propia alma que se está manifestando acá en este plano. Entonces, porque también está la trampa con la canalización, y entonces hay gente que dice, yo quiero aprender a canalizar y quiero aprenderme a conectar con... No, si es que hay algunas personas que a lo mejor vinieron a eso, otros vinieron a expandirte a través de la conexión con, no sé, el entretenimiento, y todo es válido, es igual de válido, ¿me entiendes? Es igual de válido. Y no es mejor una cosa que la otra, y no eres más espiritual porque canalizas. Claro. Entonces, además cada uno canaliza a su propia manera, por eso yo estoy como que soy bien escéptica de los cursos de canalización en ese sentido, porque cada uno canaliza a su manera. A lo mejor tú canalizas cuando estás actuando. Claro. No tengo la menor duda. Tú ahí que estás canalizando, ¿cómo te voy a enseñar yo que yo canalizo escuchando otra cosa? Cada uno es único y singular, y por lo tanto tiene una manera única y singular de canalizar. Entonces, ¿cómo yo voy a enseñar una manera estándar de canalizar? Claro. Es como que tú me enseñaras mi propósito. O sea, tú me puedes ayudar a descubrirlo, pero no, mira, lo tienes que hacer así. Mío. Es tuyo, es tu camino, y hay que honrar el camino de cada uno. Y no todos vinimos a lo mismo, y, o sea, ¡qué bueno! Imagínate, puros canalizadores que fome. Me muero lata. ¿Cuál es la diferencia entre el propósito y la misión de una persona? Esa que la misión, acá existe la polaridad. Entonces, cuando digo la polaridad, es que en la tercera dimensión, en la cuarta también, todavía existe como el bien y el mal, lo lindo, lo feo, ¿no es cierto? Ya. Eso es precioso porque la polaridad se da para que puedan existir todas las posibilidades entre medio, ¿ya? Porque en estados más elevados de conciencia todo es uno. Claro. Entonces está todo integrado, todo es uno, ¿ya? Entonces, como estamos acá, se divide. Yo te podría decir que el propósito está en el lado de la luz, y la misión está en el lado de la oscuridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque el propósito es lo mejor que tú tienes para entregar. Bueno, justamente nos referimos al propósito como la luz, esa luz interior que está en ti, ¿no es cierto? Bueno, tu singularidad. Y por otro lado está la misión, que es lo que tú viniste a aprender en esta vida. Y lo que tú viniste a aprender en esta vida, como estamos en la vida humana, que uno aprende de la experiencia y de la trascendencia de la mente y la trascendencia del dolor, porque así aprendemos lo humano, aunque no nos guste. Oye, en una frase así dijiste algo que es como ser humano es trascender el dolor. De hecho, los maestros le llaman a la vida humana la escuela. La escuela donde uno aprende a través de la experiencia. Entonces, siempre va a ser lo que más te cuesta. Entonces, si tú te quieres preguntar por tu propósito, te puedes preguntar, hacer preguntas del tipo, ¿cuál es la mayor contribución que yo hago en tu vida? ¿No es cierto? Y las cosas que ya se saben. Pero cuando tú te preguntas por tu misión, te tienes que preguntar, bueno, ¿qué es lo que a mí más me ha costado en la vida? ¿Cuál es el obstáculo con el cual yo me enfrento una y otra vez? ¿Qué es lo que más me duele? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tu alma vino a este mundo a aprender a confiar en sí mismo,
Ya, por ejemplo. Y tú naces en una familia que te hace ser súper confiado en ti mismo y eres súper confiado en ti mismo y naciste con una gran seguridad. No, po. ¿Qué vaya a aprender? Entonces probablemente tu alma, si vino a aprender a confiar, se va a manifestar en una familia, en un contexto, en un mundo que te haga desconfiar profundamente, para que tú desde esa desconfianza profunda aprendas a confiar. Y ahí es donde tú, a través de la experiencia, vas cumpliendo con tu misión en esta vida. Y mucha gente hay gente que tiene el camino del propósito, pero hay otra gente que tiene el camino de la misión. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque no sé si me fijo que tú has visto muchas personas que han vivido una experiencia muy dolorosa o que hay algo que les ha costado mucho y que lo han superado, lo han trascendido y después se convierten en maestros de eso. Y ayudan a los demás a pasar por eso mismo. Y ese es un camino que es el camino de la misión y está perfecto. Y no todos tienen el camino del propósito. Wow. Entonces, y lo que yo te digo es sacarse las capas para que pueda emerger esta luz, tiene mucho que ver con tu misión. Entonces es algo como que va en paralelo. Claro. Porque lo expande. Increíble. Dentro de tu llamado, lo encontré en una de tus páginas, hablas de este concepto y me gustaría si lo puedes explicar, que es democratizar el espíritu, que lo encontré precioso. Sí, porque ¿sabéis qué? Yo creo que hubo una etapa donde ser espiritual era como irse a un ashram en la India, ¿me entendía? Abandonarlo todo, volverse hippie, irse a vivir al campo, no tengo idea, tener un huerto, ya, pero eso es una etapa del camino porque había que experimentar la espiritualidad y como desasociado de la tercera dimensión del mundo real. Claro. Entonces, tú para ser espiritual tenías que transar. Entonces tenías que evitar el mundo porque eso era todo malo. Ya, y eso es puro juicio. Sí. Ya, entonces yo creo que nosotros estamos llamados a que en nuestra vida cotidiana, mientras estamos muertos de calor, caminando para allá, me entendí, estacionándonos, peleando con el otro en el auto, lavando los platos, ahí está el espíritu, porque todo es espiritual. Todo. Entonces a mí una vez me entrevistaron y me preguntaron, bueno, ¿y qué opinas tú de los empresarios y las empresas? Bueno, ¿qué voy a opinar de los empresarios y las empresas? Está todo perfecto. Claro, está todo perfecto porque por humanos. Son caminos de evolución espiritual. Todo camino es un camino de evolución espiritual. Entonces, a mí me interesa mucho romper con ese paradigma de que ser espiritual es andar con turbante, vestido de una manera. No, nosotros podemos estar trabajando en una reunión y estamos siendo igual de espirituales en la medida que estamos conectados con nosotros mismos, conectados con los demás, conectados con el todo, ¿no es cierto? Y todas esas cosas son necesarias que ocurran. Entonces, para mí, prefiero que si alguien me escucha y que va por el Paseo Humá caminando y a su pega y le hace sentido lo que le estoy diciendo, me encanta. Qué lindo. Me encanta. O sea, y por ejemplo, a los retiros que yo hago van... Siempre en general las mujeres son mucho más llamadas a esto por una cosa como de sensibilidad, pero a mis retiros van N hombres, y va gente que trabaja en empresa, y va el gerente de no sé qué, de la cuestión, y van a mis retiros, ¿cachai? Entonces, eso a mí me encanta, porque yo quiero romper con esa... Por eso digo democratizar el espíritu. Todos somos espirituales. Ser espiritual no es andar con turbante, ser espiritual es observarse, es conocerse, ¿cachai? Qué loco, porque efectivamente es como que se exigía que ser espiritual tenía también ciertos requisitos, como tienes que tener estas condiciones para entrar a un club, pero es que no es necesario. Bueno, de hecho tenemos ese... en el lenguaje tenemos eso, como yo soy espiritual, como ¿cachai? Uno dice, esta persona es súper espiritual. Bueno, no todos somos espirituales. Todos, incluso los que están dormidos, despiertos, entre medio, en letargo, da lo mismo. Somos todos, y todo es espiritual. Y me encanta en tu charla también dices, como a mí me dicen muchas veces que eres muy mental. Lo soy, obvio. De ahí parte todo. Como y bueno, eso es lo otro, que hay otras personas también que demonizan la mente y demonizan el ego. Y no, porque tú mientras tengas mente vas a tener ego. O sea, la única forma de liberarte del ego es como cortarte la cabeza, básicamente.
que no queremos que se vayan a cortar la cabeza, lo que queremos, porque el ego y la mente es el vehículo a través del cual tu alma puede operar en este mundo. O sea, si tú no tuvieras mente, no podrías tener este podcast, no podrías haber hecho todo lo que haces, todos tus emprendimientos, sin mente, ¿no es cierto? Entonces, gracias a la mente. El punto es que la mente no sea tu soberana, sino que tu mente sea una servidora y tu ego sea un servidor de tu ser, de tu alma, ¿cachai? Entonces, es muy genial, pero que en este plano, y los maestros nunca tienen juicios. No hay juicios. Entonces, no hay nada bueno ni malo. Es todo experiencia y todo tiene un potencial de aprendizaje. Qué tranquilidad. Punto. Escucharlo así. Total. En esta última sección de esta increíble conversación, claro, pasamos por el lado A, exitoso, pleno, un lado B, paralelo más encima, y no hay un lado C, sino que siento de estudiarte, de escucharte ahora que ahora hay un lado nomás, al fin. Como, yo había notado un único lado, autenticidad, pero creo que queda chico autenticidad y es singularidad, que es la palabra que me llevo hoy día de... ¿Cómo te presentas hoy en día? ¿Cómo me presento? Mira, estoy justo en ese proceso de definición, pero yo creo que lo que más me identifica en este momento es que yo me dedico a la conciencia. Eso. ¿Qué sentimiento fue el predominante al declarar esta identidad de soy canalizadora y también soy esto? Como, pum, eso es lo que tú hablas de tu salida del closet, como... Vértigo. Vértigo. Esa fue mi mayor, que es como una mezcla, que es todo el vértigo, que es como una mezcla adrenalina, entre miedo. Cuando tú estás como arriba de la montaña rusa, que es como que te da miedo, pero al mismo tiempo te da un entusiasmo increíble. Entonces, la palabra que se me viene es mucho, mucho vértigo. Lo hice... Yo siempre he hecho algo, es como... a mí me gusta como ir como rompiendo mis propias barreras, y entonces como expandiéndome, como salir de mis zonas de confort. Entonces yo tengo un lema que es como hacer lo que no haría. Yo siempre hago lo que no haría. Entonces si hay algo que me aprieta la guata y digo no, yo voy y lo hago. Entonces desde chica que soy así. Y en el fondo eso yo no lo hubiera hecho. Fue súper fuerte para mí ver, no sé, en el Mercurio, que salía como Milena Pantoja canalizadora, y yo, ¡oh! O sea, te morís como sobre la guata, fue como, no importa, vamos. Y fue un acto psicomágico hermoso hacer esa charla, y salir del closet, porque fue muy liberador, pero la sensación siempre es una sensación de vértigo. Qué palabra. Y acá hablando de esta autenticidad tuya, esta declaración, como te decía por lo del libro de Awareness, me pasa... Porque vemos la autenticidad y claro que es una palabra súper positiva, es como ser auténtico. ¿Quién va a decir, no, prefiero no ser auténtico? Sí, pero también me gusta que como agregarle la nota al pie como pesa, tiene una responsabilidad el ser auténtico, el atreverse a hacerlo y el ser constante en serlo. Y hay una frase también que saqué en una entrevista tuya, somos 100% responsables de nuestra realidad. Sí. Esto cuesta, o sea, a mí me cuesta hoy en día como te decía antes de la entrevista, el ya haber hecho las paces de no voy a ser el mejor en nada de las muchas cosas que voy a hacer, pero voy a hacer muchas. Y muchas no es menos, no se diluye eso como, no, es que tenéis que tener foco. Yo no. Mi foco es el multifoco en esta cosa y lo voy a hacer con gradualidad y respeto y voy a tender hacia unas cosas en un momento y otras en otro, pero hacer las paces con... Antes era, tienes que ser 100% algo y no. Ya, pero eso me encanta que lo estés diciendo, porque en el fondo, cuando tú quieres llegar a ser algo o el mejor en algo, esas son categorías de la mente, porque la mente funciona con objetivos. O sea, la mente quiere lograr algo allá en el futuro. Y eso es algo que ocurre, entonces nosotros vivimos como sometidos a eso y queremos lograr esto y hacemos un plan para llegar ahí, que nunca funciona el plan, ¿cachai? Son memes como que sí. El plan y la realidad es como toda dada vuelta. Ya, pero más allá de eso, tú lo que estás haciendo ahora es voy a manifestar quién soy, por todas las vías que yo quiera manifestar quién soy. Y eso te va a llevar a algún lugar. Y eso es hermoso, porque eso te va a llevar a algún lugar. Y tú un día vayas a mirar para atrás y decir, oh, mira, llegué acá. Porque así funciona.
funciona con el foco en el proceso. Si tú en cada momento eres fiel a ti mismo y estás expresando quien tú eres, tú vas a llegar primero a un lugar que nunca te imaginaste, que probablemente es mucho mejor que el que tú hubieras podido predecir, y vas a llegar ahí expuesto. Es una consecuencia natural. Entonces la vida te va a llevar a un lugar hermoso, obvio, y entonces yo vivo así, ¿entiendes? Como, eso es el tema de vivir en el presente. Este último año para mí ha sido eso. Cuando preparaba la entrevista a ti anoche, pensando en esta parte, sobre todo que era como que decirte que me costaba y que lo trabajo, se habla harto de como está esa frase como que la suerte te encuentre trabajando, y yo como que lo anoté y dije que la suerte te encuentre trabajándote, porque eso es. O sea, este año para mí ha sido un milagro, ha sido increíble, como una obra de teatro que cruza emprendimiento con mi pasión, con ayudar a la gente, con Memorias, que es conocer otras personas, lo que dices tú, su singularidad, que ahora se eleva el propósito de un proyecto que tenía, porque tú le pusiste como, lo que estás haciendo realmente es esto, estás conectando con eso y por eso te gusta. Yo no sabía por qué, era como, porque tengo la curiosidad, va más allá de la curiosidad, es una conexión que va a otras dimensiones. Y creo que eso, o sea, si yo le pudiera decir a la gente como cuánto vale la pena, que es difícil, es una responsabilidad, y a veces como no hay un plan, el plan es día a día, hoy día elijo hacer todas las cosas que quiero decir, no hay plan. Y como dices tú, se abren puertas que jamás, porque el otro, estás mirando, la única puerta es esa, y tengo que llegar a esa. Y en algún momento cerré, pero tú y yo ahora que estoy en pleno proceso de redefinición, porque por ejemplo, me quiero dedicar a la conciencia y quiero abrazar quién soy y dejar de negarlo, y entonces igual quiero entrar al mundo de las empresas de nuevo, y se abren puertas, y yo todo este rato, y yo observo a mi mente tratando de cerrar, y decir como ya, entonces ¿qué vamos a hacer? Claro, ¿Qué vamos a hacer, Milena? Claro, como ya llevamos un mes, así que... Y yo digo, no, cállate, vamos a abrir, porque no sabemos a dónde vamos a terminar. Que esa urgencia se convierte en posibilidades, y hay otra cosa que dijiste que me encuentro preciosa, que es que ser auténtico, uno puede decir, sí, es bueno ser auténtico, es lindo, suena lindo ser auténtico, pero la única forma de ser realmente auténtico es también abrazando tu vulnerabilidad y abrazando quién eres, ¿me entiendes? Entonces, y el lado vulnerable. Y eso no es fácil. Obvio. Eso no es para nada fácil. Eso es lo más difícil del mundo. Ser auténtico incluye la sombra. Incluye la sombra. No, lo otro si no es te muestro solamente mi mejor versión. Y a eso voy como si yo fuera canalizadora, entonces digo, yo soy canalizadora, tengo la luz del no sé qué, sé todo, entonces me muestro en mi Instagram como, mira, yo te voy a decir, que esa cuestión pasa. Entonces sí, chuta, pero ahí ya estamos de nuevo en la era antigua, claro. ¿Okay? Como la era nueva de decir, bueno, soy canalizadora, pero también estoy hasta acá, no sé, ¿cachai? Y también me pasan todas las mismas cosas que nos pasan a todos porque estamos todos en lo mismo. Y eso ha sido siempre igual. Y el sacerdote también estaba en lo mismo que el otro, pero no te lo hacía sentir así, ¿te fijas? Palabras del todo. No es una cuenta de Instagram, no. ¿Qué es para ti? Palabras del todo para mí es la manifestación de mi ser auténtico. Wow. Así de heavy es. Y ahí los maestros gritaban, esto lo tienes que hacer. O sea, sí. Es la vez que no te dejaron tranquila. Durante 1 año y medio no aparecía en la cuenta, yo solamente emitía contenido. La gente me escribía y me decía, ¿y tú eres hombre o mujer? ¿De qué país eres? Wow. ¿Cuántos años tienes? Como... Y después la segunda ronda que me jodieron los maestros fue cuando ya aparece, y yo, yo soy Contreras, pues entonces yo, no. Y al final un día ya, ¿sabes qué más? Ya. Y salí en un live y así, y fue, es que ha sido realmente transformador para mí. O sea, yo soy la más agradecida de Palabras del Todo, de las personas que forman parte de esa comunidad, soy yo, lejos. Increíble. Me fijo harto en los símbolos. El logo son 2 triángulos como invertidos. Sí. ¿Qué es? Ese es una imagen que me mandaron ellos y que en el fondo lo que representa es la unión entre el arriba y el abajo. Entonces aquí estamos abajo y arriba, y que lo importante es la forma completa que se da cuando está ahí en conexión con arriba, pero también en conexión con esta tierra, con lo material, sin degradarlo, sin despreciarlo, sin juzgarlo, sino que, insisto, todo es experiencia y todo es aprendizaje. Menos mal hice esa pregunta. Estas últimas 5 preguntas son comunes a todos los entrevistados y entrevistadas que pasan por acá.
¿De qué aspecto de tu personalidad te sientes más orgullosa? Wow. Que hasta en el peor de los momentos, a pesar de que he estado muy en el fondo del hoyo, como todo el mundo, siempre he encontrado la valentía para salir adelante. Qué lindo. ¿Qué es aquello a lo que no puedes evitar volver? A mí. Oh, wow. Wow. ¿Cómo ayudas mejor a los demás? Ayudándolos a conectar con la claridad de lo que realmente son. ¿Cómo le describirías la vida a un extraterrestre? Ya pasó la Sharoni por aquí. Te dice, ¿qué es la vida humana? ¿Qué es eso? La vida humana es una escuela a través de la cual el alma decide aprender ciertos aspectos del amor, ciertos aspectos específicos del amor, porque todo es amor, desde el peor dolor, la rabia, el miedo, todos son infinitas y múltiples expresiones del amor, y nosotros estamos aprendiendo que a través de cualquiera de esas expresiones nosotros siempre podemos volver al amor. Uf. Finalmente, la gente que se quedó con nosotros está ahora conversando, escuchando este viaje tremendo por dos lados y la fusión. ¿Qué consejo le darías a las personas que escuchan esto hoy y en el futuro? Porque esto va a quedar ahí flotando en la eternidad, y esta es la conversación que tuvimos nosotros, alguien que era ignorante en tu forma de dar amor en este mundo y tus palabras. El consejo que le daría es que amen el error, porque no hay ningún camino que esté equivocado, no hay ningún camino que sea el que deberías haber seguido y no lo seguiste. Todos los caminos son igual de válidos, todos los caminos tienen un potencial de aprendizaje, y por lo tanto no andar pensando que, pucha, y si hubiera hecho esto, y sí, sino que honrar el propio camino, aunque parezca malo, aunque parezca que me equivoqué, porque en verdad los humanos aprendemos del error. De hecho, yo a mi hija, desde muy chica, le enseñé eso. ¡Qué bueno que te equivocaste, mi amor! ¡Qué bueno! Hoy día me equivoqué. ¡Qué increíble! ¡Aprendí esto! Y celebramos cuando nos equivocamos. Muchísimas gracias, Milena, por esta conversación. Fue todo y más. Cuánta carne en cada pregunta, en cada respuesta. Gracias por ser tan vulnerable, auténtica, profunda, risueña, como... Esta era la forma en que yo tenía que entender esto. O sea, no, quizás en un libro, quizás en una charla, no. Anoche tu charla llegó... preparando esta entrevista, viendo la charla, que por favor véanla en YouTube, la charla del Purpose Day de Milena, me hizo muy bien a mí. No lo ocupé tanto para preparar esta entrevista, la ocupé para yo realmente convencerme que esto era algo que quería. Y ahora con esta entrevista es para ponerle repeat, la voy a mover por todos lados. Te agradezco estar acá, quedé más eléctrico que cuando partimos. Así que si te quieres despedir, el micrófono es tuyo. Bueno, quiero agradecerte, quiero desearte la mayor plenitud posible con tus proyectos, con todos los proyectos que haces. Este fue un espacio muy amoroso, y estoy feliz que estos espacios vayan como prosperando, porque al final todos somos una voz, todos, y todos tenemos algo que decir y que aportar. Me sentí muy bien, muy contenida, muy querida acá, así que muchas gracias, y muchas gracias a todos, y recuerden que somos todos almas aprendiendo a amar. Qué lindo. Gracias a todas y todos por escuchar. Estuvimos con Milena Pantoja en el podcast de Memorias. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.